Listo, muy bien. Voy a abrir acá un segundo la presentación mientras se conectan los demás. Bien, mis hermanos, ¿me pueden escuchar? Sí, señor. Bueno, vamos a empezar con nuestra enseñanza de la palabra de Dios para el día de hoy, pero antes quiero dar algunos anuncios. Bueno, hay algunas inquietudes acerca del sustento de la iglesia para estos días. Por supuesto, bueno, he estado tratando de comunicarme con el dueño de los locales, a ver si, qué podemos hacer, porque igual no estamos utilizando los locales. No hemos podido congregarnos para recolectar las ofrendas, que es con lo que sustentamos y pagamos esto. Yo les estaré informando cómo vamos a hacer para el tema de los arriendos y el sustento de la congregación, las ofrendas y demás. Por supuesto, la palabra nos insta a que cada uno pongamos aparte de acuerdo a lo que el Señor nos haya prosperado cada semana. Eso no debe cambiar. Por supuesto, cada uno de nosotros deberíamos conscientemente estar apartando, dejándolo a un lado para el Señor y en el momento oportuno pues poder reunirlo como Él nos lo dice. También pues del Ministerio de Misericordia me comentaban que hay, por supuesto con la situación, algunas necesidades importantes de hermanos y pues estamos en el último domingo de este mes y quisiéramos recolectar una canasta de amor, pero pues, las circunstancias son complicadas, ¿no? Estamos muy lejos unos de los otros. Recolectar en este momento la canasta de amor es pues un poco difícil. Sin embargo, si alguien tiene alguna idea de cómo podríamos poder apoyar a los hermanos, les agradezco que por favor se lo comuniquen a mi esposa o a la hermana Claudia, cualquiera de las dos, y podríamos estar coordinando algo para apoyar a los hermanos que están realmente en mucha necesidad. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro estudio de la palabra de Dios, porque el tiempo es cortico en esta plataforma. Hoy es el último domingo del mes, como lo hemos venido haciendo durante ya algún tiempo, más de un año. Es domingo misionero. Entonces vamos a hablar o a estudiar el libro que hemos venido estudiando, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por estos días de pandemia en los que hemos tenido que permanecer en casa, algunos hemos tenido que trabajar o trabajamos desde acá, se nos ha dado esa oportunidad, pero otros han tenido que desplazarse, siguen asistiendo a, a sus lugares de trabajo como si no estuviera sucediendo nada. Mm, días común y corriente, de pronto con ese mismo temor. Además, los que están afrontando, poniendo la cara de frente allí, sobre el problema que son los médicos, los paramédicos, enfermeras y demás. Y algunos nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Además de lavarnos las manos no sé cuántas veces al día, no salir a la calle, cumplir con todas las normas. ¿Qué esperaría Dios de nosotros en estos días o qué deberíamos estar haciendo? Pues precisamente lo que vamos a estar viendo hoy, la Biblia nos muestra algo de esto, de la voluntad del Señor para con la iglesia. Esta mañana, mis amados hermanos, quiero invitarlos o a empezar a estudiar uno de los capítulos un poco controversiales de la Biblia, ¿no? Los invito por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a dar lectura a los 4 primeros versículos. Estoy en Hechos, capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Hechos 2, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor y vamos a comenzar con el estudio de su palabra. Bendito Dios. Qué privilegio, Señor, poder congregarnos, así sea a la distancia, y abrir tu palabra, estudiarla, entenderla. Gracias te doy, Señor, porque a pesar de todo, tú nos ayudas a tener a mano estas herramientas. Señor, ayúdanos a aprovecharlas bien, no solo los domingos, sino cualquier día de la semana podemos estar compartiendo estas verdades con los demás, con nuestras familias, nuestros conocidos. Señor, gracias por cada hermano y hermana que están conectados en este momento junto conmigo para hablar de ti, hablar de tu palabra, hablar de tus verdades. Señor, es un privilegio cada domingo reunirnos en tu nombre para alabarte, para glorificarte y esperando, Señor, que nos des ánimo, nos hables a través de tu palabra y nos muestres qué grandes cosas puedes hacer a través de nosotros y qué podemos hacer en una situación como la que estamos viviendo hoy día. Señor, pido tu dirección para la enseñanza de esta mañana y te pido, Padre, que guardes las vidas y la salud de cada uno de los hermanos de nuestra familia, de nuestra iglesia y de todos los pastores y demás iglesias que están en este momento conectados, procurando, Señor, enseñar, compartir tu mensaje. Dejamos este tiempo en tus manos, bendito Dios, en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hace un mes atrás, finalizando el capítulo 1, vimos un estudio titulado El Señor escoge, y consideramos ese momento en el cual las personas que iban a conformar la primera iglesia estaban reunidos. Dice la Biblia que unánimes, juntos en un lugar, perseveraban en oración. Y de esta manera, pidiendo dirección al Señor, tomaron una decisión. Escoger de entre los discípulos, con ciertas condiciones, un reemplazo para Judas Iscariote. Este sería el apóstol número 12, que estaría trabajando con los demás apóstoles que estaban allí. Y aprendimos algunas cosas importantes. En un principio, pues que la principal misión de un apóstol era ser testigo de la resurrección de Cristo. Debía ser un cristiano identificado como testigo ocular, que hubiera vivido, que hubiera comido, que hubiera estado con Jesús. Y un verdadero creyente debería ser así, ¿no? Debería conocer a Cristo, debería vivir como Cristo, debería estar muy atento de cómo el Señor se ocupaba en sus labores, aprender y demostrarlo así. También dijimos que uno de los errores que se cometen dentro de la iglesia, luego de conocer al Señor, por supuesto, dentro de la iglesia, es que no leemos la palabra de Dios. Y la única manera que nos dice, o la única arma que nos dice la palabra en Efesios 6, que tenemos para contrarrestar ese error es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma de ataque contra
el enemigo invisible, ¿no? Debemos leer la palabra de Dios y el creyente debería estar preocupado por eso. El tercer punto que veíamos en el estudio anterior era que en el tiempo apostólico los apóstoles debían ser, por supuesto, testigos oculares del ministerio de Jesús y de su resurrección. Y hoy día nosotros como cristianos verdaderos deberíamos entender y con fe ser testigos de esto. Y ese mismo testimonio deberíamos cumplirlo, o mejor, compartirlo con otros. Entonces terminábamos diciendo que es un buen tiempo, y aún sigue aplicando como hace un mes, es un buen tiempo para conocer, preocuparnos en conocer mejor a Cristo, en vivir como Cristo y en estar orando y confiando y asumiendo cuál es su perfecta voluntad. Y en medio de esto, después de la elección de Matías como el apóstol número 12, la primera iglesia seguía reunida. La Biblia nos dice, o lo estuvimos leyendo, que eran como 120 en número en algún lugar de Jerusalén. Y si ustedes recuerdan, desde el comienzo, dijimos que el libro de los Hechos de los Apóstoles podría resumirse en 3 palabras, o en 3 movimientos, mejor, si lo podemos comparar con lo que haría de pronto un director de orquesta, ¿no? Entonces está el hacia arriba, abajo y el esparcimiento. La ascensión del Señor, que está en el capítulo 1 que ya estuvimos viendo. La venida del Espíritu Santo sería el segundo movimiento. Y el tercer movimiento tiene que ver con el esparcimiento del Evangelio. El primer movimiento que va hacia arriba ya ha sucedido. Lo estuvimos viendo en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos llegado al segundo movimiento, al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y estos 4 versículos que acabamos de leer nos muestran precisamente ese instante. Es un punto importante recordar en este momento que este libro que estamos estudiando de los Hechos de los Apóstoles es primordialmente histórico. ¿Por qué recuerdo esto? Porque este capítulo de manera especial ha sido mal interpretado y se ha asumido como un punto doctrinal casi de obligatorio cumplimiento para la iglesia. Y no es así. Estamos hablando de un relato histórico de un suceso increíble que nos muestra el doctor Lucas allí. Pero sin embargo podemos obtener enseñanza de esta palabra, por supuesto que sí. Vamos entonces a escudriñar un poco acerca de este evento magnífico que sucedió el día de Pentecostés. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Y por ahí ya empezamos con algunas dudas, porque muchas personas piensan que este evento se llama Pentecostés, pero resulta que Pentecostés no es un evento. Pentecostés, o la palabra Pentecostés, significa quincuagésimo, o en referencia a una posición 50 de algo, contar 50. En este caso específico, Pentecostés se refiere al día 50 después de la Pascua. Y esto lo podemos entender de la siguiente manera. Quiero compartir con ustedes esta presentación para que lo podamos entender un poco mejor. Estamos hablando del segundo movimiento. En el Antiguo Testamento, ubiquémonos un poco hacia el año 1440 a.C. El lugar, el desierto de Sinaí. ¿Cuál era la situación? El pueblo de Israel había sido liberado del yugo egipcio y están en este momento en el desierto, dirigidos por Dios a través de un hombre llamado Moisés. Y estando allí en el desierto, el Señor da unas instrucciones muy claras acerca de unas fiestas solemnes que el pueblo debería establecer de manera perpetua. Estas fiestas solemnes las encontramos en
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero de manera específica la dirección o el mandato de Dios lo podemos encontrar en Levítico capítulo 23. Entonces les pido por favor que guarden ahí Hechos y vamos rápidamente a Levítico capítulo 23. Libro de Levítico capítulo 23. Las fiestas solemnes que el Señor estableció para el pueblo de Israel fueron 7. Fueron 7. Y las pueden estar viendo ustedes allí en la presentación. Estoy en Levítico 23, versículo 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta es la primera fiesta establecida, la fiesta de la Pascua. Ya vamos a hablar de esto un poco más. Más adelante en el versículo 6 dice, y a los 15 días, es decir, un día después de la Pascua, fiesta solemne, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comerás panes sin levadura. Esta es la segunda fiesta. La tercera fiesta que aparece registrada allí la podemos encontrar en el versículo 10, donde dice, habla a los hijos de Israel, estoy en Levítico 23, 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Por supuesto, ellos estaban en el desierto y no tenían dónde sembrar. El Señor entiende eso y por eso les dice, cuando entren a la tierra prometida, ¿no? Y esa es la tercera fiesta que está dando el Señor, la fiesta de las primicias. Más adelante, en el versículo 15, leemos lo siguiente. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esta referencia en Levítico 23, 15 y 16 es la referencia a lo que llamamos Pentecostés. Es la fiesta en la cual se estaba celebrando esto específicamente. Ya lo vamos a ahondar un poco en esto para que lo podamos entender. Pero lo que debemos entender inicialmente se trata de 50 días. 50 días después del día de reposo, es decir, 7 semanas. 7 semanas después de que se ofrecen los panes sin levadura o las primicias en la fiesta de la Pascua. La siguiente fiesta que ustedes ven allí está en el versículo 24, que dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al 1º del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y la última que aparece allí, la encontramos en Levítico, faltan 2. Levítico 23, 27, donde dice a los 10 días de este mes 7º será el día de la expiación, una de las fiestas más importantes para los judíos. Y la siguiente está allí en el versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Entonces he hecho este diagrama que les voy a mostrar para entenderlo un poco mejor. Este es el calendario hebreo, el que ustedes pueden estar viendo allí. En este calendario hebreo, el primer mes es el mes de Nisan, que lo ven ustedes arriba a su derecha. La Biblia nos dice que el día 14 de Nisan, que está más o menos entre marzo y abril,
se celebra la Pascua. La fiesta de la Pascua era una fiesta importante para los judíos, recordando el día en que el Señor los sacó de Egipto. Recordemos que en ese día el Señor les indicó que debían reunirse en familia, matar un cordero de un año, ¿cierto? Prepararlo y comerlo dentro de sus casas, y con la sangre de ese cordero debían haber pintado los dinteles y las columnas de las puertas, y si les sobraba, compartirlo con los demás. Esa es la fiesta de la Pascua que debían celebrar los judíos cada día 14 de Nisan. El día 15, es decir, el día siguiente a la Pascua, empezaría la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua, aquí en el diagrama está el nombre que, como lo llaman ellos, Pesach. El de los panes sin levaduras es Ak Ha-Matzah. No soy muy bueno con el hebreo, como se pueden dar cuenta. Y luego de la fiesta de los panes sin levadura, o durante 7 días, debían hacer la fiesta de las primicias, que se llama el Bikutim. Estas 3 fiestas eran continuas. Y luego de la Pascua eran 7 días celebrando esto. En esta fiesta, esas primicias que se compartían para el Señor eran agradecimiento luego de recoger o de recolectar la cebada. Era la cosecha de la cebada. Estamos, por supuesto, en el mes de Nisan. Inmediatamente después de la Pascua, dice la Biblia, después del día de reposo en que se celebre la Pascua, debían contarse 7 semanas y vendría una fiesta más. Esa fiesta estaría entre mayo y junio, en el mes que es para ellos llamado Sivan. Esta es la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Es la fiesta de 50 días después de la Pascua, o la fiesta de las semanas, o de la fiesta de las primicias del trigo. También debían hacerse unas ofrendas a Dios luego de recoger el trigo. Recordemos, en la Pascua era cebada, en Pentecostés la cosecha del trigo. Se preparaban también unos alimentos, también se compartían algunas cosas. Entonces, entendemos que entre la Pascua, los dos que están en rojo, y Pentecostés, habían 7 semanas. Eran 50 días aproximadamente, o mejor, 50 días exactos, no aproximadamente. Más adelante, bueno, para tenerlo en referencia, lo que leímos ahorita es de las fiestas de las trompetas. Las fiestas de las trompetas llamadas shofarim. Si ustedes recuerdan, el pastor Didier, cuando estuvo acá, nos trajo un shofar. Es como un cuerno, que incluso nos puso el reto de poder hacerlo sonar. La fiesta de las trompetas se celebra en el primer día del mes de Tisri, que es para ellos realmente el inicio del año civil. Seguido, el 10 de ese mismo día, viene la fiesta, o la fiesta más importante para ellos, que es el día de la expiación, el Yom Kippur. Eso se celebra el día 10 de Tisri. Y finalmente, dentro de todo el listado que le dio el Señor, ahí en Levítico, está la fiesta de los tabernáculos, recordándoles cómo estuvieron ellos sustentados en el desierto viviendo en carpas, en tabernáculos, en tiendas, que es el llamado Sukkot. Esta se hace el día 15 de Tisri. Estas son las 7 fiestas principales de los judíos. Después fueron añadidas 2 más, que no están ahí en Levítico, por supuesto, que es la fiesta de las luces, o el Hakuná, y la fiesta del gozo, el Purim, que aparecen allí. Pero quiero llamar su atención a las 2 que están en rojo. La Pascua, o Pesach, y la fiesta de Pentecostés, o Shavuot, que es lo que estamos hablando en este momento en Hechos. La Pascua, mis amados hermanos, es un tiempo importante para los judíos y es de obligatorio cumplimiento y de santa convocación. Si ustedes recuerdan, o vamos mejor al libro de Lucas, capítulo 22. Los invito por favor al Evangelio de Lucas. Recordemos que el doctor Lucas es el mismo autor de Hechos.
Y Lucas en el capítulo 22, versículo 1, nos dice lo siguiente. Estaban cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Entonces, como vemos en el cuadro, la Pascua daba inicio a la fiesta de los panes sin levadura. A esto se está refiriendo este pasaje allí. En este pasaje, esa fiesta que Jesús ya estaba en Jerusalén, fue celebrada un día miércoles. Por eso más adelante en el versículo 7, fíjense que el versículo 1 dice que estaba cerca, era el momento previo. En el versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y el versículo 8 dice, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparaos la Pascua para que la comamos. Estamos, por supuesto, en el mes de Nisan, en el día 14, y para ese tiempo, o en ese momento, era un día jueves. El Señor, cumpliendo con los mandatos, está preparando la Pascua. Esa noche cenaron, y es lo que conocemos nosotros como la última cena. Fue una cena de celebración de la fiesta de la Pascua. Al día siguiente, que era viernes, debía empezarse las ofrendas de los panes sin levadura. Pero esa noche sucedió algo interesante, o algo muy importante. Esa misma noche el Señor Jesús sale a Getsemaní con algunos de sus discípulos a orar al Señor. Cuando de repente llegó Judas con algunas personas del templo y lo capturaron y lo llevaron preso. Era un día viernes, de la noche del jueves hacia el viernes. Ese día viernes el Señor es sentenciado a muerte, es crucificado, muere y es sepultado con mucho afán antes de que cayera el sol. Para un judío, el día terminaba a las 6 de la tarde y empezaba el siguiente día. El siguiente día era un sábado, era el Sabbat y era un día de reposo para ellos. Ellos no podían hacer nada, por eso el afán de sepultar al Señor. Y ahí dice en la palabra de Dios, como lo leímos en Levítico, que a partir del siguiente día de reposo de la Pascua o de la celebración de la Pascua, se empezarían a contar las 7 semanas o los 50 días para la fiesta de Pentecostés. En este orden de ideas, la Pascua se celebró el jueves, el Señor fue crucificado el viernes, el sábado era día de reposo y el domingo de resurrección empezaría a contarse los 50 días o las 7 semanas para la fiesta de Pentecostés. Espero que me sigan más o menos allí. Bien, pero si regresamos un poco en Hechos, o vamos a Hechos nuevamente, por favor, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 3. La Biblia nos dice lo siguiente. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas nos dice que el Señor Jesús, después del día de la resurrección, es decir, el día después de la Pascua, 15 de Nisan, ¿recuerdan? No, no en el día después de la Pascua, sino el día después del día de reposo en haberse celebrado la Pascua. En este caso, si Pascua fue un jueves, el Hag Matzah empezaría el viernes. Estamos hablando del domingo de resurrección, vendría a ser el 17 de Nisan. A partir de ese día, se empezarían a contar las 7 semanas. Las 7 semanas.
Después del día de resurrección, el Señor estuvo 40 días hablándoles y mostrándoles las verdades del reino a todas estas personas, de acuerdo a Hechos 1:3. Esto nos indica que 40 días después de la Pascua, o mejor, del domingo siguiente después de la Pascua, fue el día de la ascensión del Señor. De acuerdo a lo que ya estuvimos viendo en Lucas 24 y en Hechos 1:9, donde dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Ese fue el día 40, mis hermanos, después del domingo de resurrección. De acuerdo con esto, nos estarían faltando 10 días. Es decir, del día 40 al día 50, podemos decir que los discípulos estuvieron unánimes, perseverando en oración, en un solo lugar, esperando la voluntad de Dios en obediencia. Además, estaban esperando la fiesta de Pentecostés. Y eso mismo es lo que dice la segunda parte del versículo 1 del capítulo 2. Vuelvo a leer ese versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, así como estaban orando y perseverando cuando tomaron la decisión de Matías. Así debería estar la iglesia en una situación como la de hoy. Esperando en el Señor, unánimes, juntos. Es importante que el mundo vea esa unidad en la iglesia, sobre todo en estos días tan difíciles en los que muchos temen. Deben ver la fortaleza y la unidad de la iglesia del Señor. Entonces, el versículo 2 nos dice lo siguiente. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ha llegado el día 50, el día de la celebración de Pentecostés. De acuerdo a lo que estuvimos leyendo en Levítico, dice que eran 7 semanas luego del día de reposo de la Pascua, de la celebración de la Pascua, y se celebraba el día siguiente al día de reposo. Es decir, era un domingo. La fiesta de Pentecostés, de la cual estamos hablando en Hechos 2, era un domingo después del Sabbat, el día de reposo. Estaban allí unánimes juntos, no podían hacer ninguna obra de servicio, era un día de santa convocación y lo más probable es que estuvieran en algún lugar de Jerusalén sentados alrededor orando. Y dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo. Un estruendo, ¿saben? Hace un tiempo escuchaba o escuchábamos al pastor Timoteo y a su esposa contando una historia acerca de un gran estruendo que escucharon ellos. Ellos viven en los Estados Unidos en un lugar llamado Huntington. Eso queda al oeste o en Virginia del Este, es la cosa, el oeste de Virginia. Cuando nosotros hablamos de cosas peligrosas en el mundo, algo incontrolable, indiscutiblemente de las cosas más peligrosas que hay, son los tornados y los huracanes. Los tornados son remolinos de viento que ocurren sobre la tierra. Los huracanes son remolinos de viento que ocurren en el mar. De acuerdo a los estudiosos, son más peligrosos los tornados que están sobre la tierra porque pueden incluso duplicar la velocidad del viento de los que están en el mar. Allí en Virginia del Este, donde viven los Bilbray, pasan tornados. Y ella alguna vez en una ocasión nos contaba de una experiencia que tuvieron con uno de estos tornados. La compañía o la empresa encargada de meteorología les avisó que se acercaba un tornado a su casa. Y pues lo que hacen normalmente los gringos en estos casos es comprar mucha madera, clavarla a las ventanas, clavarla a las puertas, asegurar todo y estarse adentro muy tranquilos esperando a que el tornado pase. Diana nos contaba que en una ocasión específica, por alguna razón,
no se aseguraron bien o quizás olvidaron asegurar las puertas. Y ella nos dice, o la mayoría de casas tienen una puerta al frente y una en la parte de atrás, y muchas de ellas conectan a través de la cocina. Entonces puede uno entrar y llegar fácilmente a la cocina y de la cocina salir hacia el patio trasero. Diana nos dice que en ese día estaban ahí, si mal no recuerdo, ahí precisamente en la cocina con alguno de sus hijos, con su esposo, cuando de repente escucharon un gran estruendo, un gran ruido. Y ella nos dice que las dos puertas, tanto la del frente como la de atrás, se abrieron. Y ella quedó a un lado, su esposo quedó al otro, y en medio de ellos lo que veían era pasar viento fuerte de un lado para el otro con una cantidad de cosas. Quedaron totalmente paralizados. No sabían qué hacer, no podían arriesgarse a cerrar las puertas, simplemente se quedaron viendo cómo las cosas pasaban volando frente a ellos de un lado a otro. Y esas cosas los dividían a ellos. Esperaron hasta que el tornado pasó por encima de su casa y por supuesto ya después de que se calmó esto, dejó de pasar cosas, pues ya pudieron salir. ¿Pueden imaginar una cosa de estas o el ruido, el estruendo de este viento recio que sonaba allí? ¿Pueden imaginarlo? Quedaron allí paralizados, pero ¿saben? El sonido del que habla el versículo 2 no es un sonido como este. El sonido del que habla el versículo 2 donde dice, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Es una manera en la que Lucas nos está tratando de dar a entender qué fue lo que sucedió ese día. La palabra como que aparece allí nos indica que el autor está utilizando una figura literaria llamada símil o una comparación. Es decir, él está haciendo un esfuerzo a tratar de enseñar a sus lectores la manera más sencilla de describir lo que estuvo, lo que posiblemente pudo ver, porque realmente no nos dice que Lucas estuvo allí, pero las personas que le dijeron o le mostraron esto no tenían otra manera de cómo explicarlo. Lo cierto es que dice que venía del cielo y era algo similar a un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Vuelvo y les recuerdo, acaba de terminar el día de reposo. Ellos estaban en fiesta de Santa Convocación de Pentecostés y no podrían hacer demasiado. Estaban quietos, sentados, y yo me imagino que si en ese momento escucharon ese viento recio, pues hubiera sido yo me asusto. Yo creo que me quedo de pie y me quedo paralizado mirando qué sucedió o tratando de entender qué sucedió. Y el versículo 3 nos dice lo siguiente. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como, encontramos de nuevo esta palabra como, de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Bien, algo que debemos entender acerca de la palabra de Dios es cómo una y otra vez a través de todas las escrituras, el viento o el soplar nos da la indicación de la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, bueno, aquí no lo tengo. Ezequiel capítulo 37, versículo 9, no lo busquen, lo voy a leer. Dice lo siguiente, y me dijo, estoy en Ezequiel 37, 9, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirá. Está haciendo referencia al viento en comparación al Espíritu Santo, o como referencia al Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 8, también dice algo